En ciencia ficción, y no tan ficción, existe una escala muy famosa para medir el progreso energético de una civilización, la escala de Kardashev. Esta escala se basa en la cantidad de tecnología que es capaz de utilizar una civilización del entorno en el que se encuentra, ubicadas en 3 niveles. Civilizaciones de tipo 1 tienen la capacidad de aprovechar por completo la potencia energética y recursos que su planeta de origen pueda permitirle. Civilizaciones de tipo 2 pueden utilizar y aprovechar toda la potencia disponible en una única estrella, principalmente en aquella estrella donde orbita su planeta de origen. Civilizaciones de tipo 3 ya tienen la capacidad de aprovechar toda la energía disponible en una galaxia. Para civilizaciones de tipo 3 parece que los límites no existen. Pueden obtener un desarrollo ilimitado y una expansión sin precedentes, ya que gran parte de las limitaciones de nuestro entorno son simplemente energéticas. Dale a una civilización energía infinita y ésta hará del universo su jardín. Pero no importa qué tan superiores nos creamos, siempre estaremos limitados por algo mucho más grande. Había una vez una civilización humana que logró conquistar las estrellas, borrar todos los límites impuestos por su propia naturaleza y ascender a lugares tan altos que solo un dios podría tocar, llegando a la cúspide del desarrollo tecnológico en el cual tendrían la capacidad de utilizar estrellas enteras como baterías que eran desechadas al agotarse en solo fracciones de minutos en utilizar tecnologías tan exóticas para su propia comodidad. Los seres humanos no solo rompieron con las limitaciones de su entorno, sino con las suyas propias, volviéndose seres tan longevos que prácticamente se les podría considerar inmortales. Vivían a través de los tiempos buscando nuevas formas de superarse a sí mismos, hasta que un límite que no pudieron superar apareció. Existe un concepto en la física que describe el fin de los tiempos, la llamada muerte térmica del universo, un límite físico donde toda la energía aprovechable se agota. La entropía llega a su máximo y la energía simplemente pierde la capacidad de transformarse. En ese punto, no puede existir transferencias de energía, por lo que todo en el universo simplemente se apaga como un motor al que se le agota el combustible. Esta civilización que controlaba el tiempo se dio cuenta que ese fin se acercaba. Aquellos que no temían a los límites, por fin se encontraron con uno que no podían sortear. Necesitaban una salida. Ishmael, una investigadora y desarrolladora de esta civilización súper avanzada, fue la seleccionada para encargarse de buscar esa salida. Se había teorizado que existía una sustancia exótica capaz de guardar copias digitales de personas y objetos dentro de sí misma y crear hologramas a partir de los datos almacenados. La llamaron Sustancia Cero. Prácticamente el Consejo de Ciencias y los investigadores agotaban estrellas como cigarrillos para tratar de encontrarla sin importarles absolutamente nada. Puesto que el fin apenas estaba destinado en unos 10 años, necesitaban toda la urgencia que se pudiera. Ishmael logró encontrar esta mágica sustancia a pesar de su reluctancia de todo el gasto que hizo su civilización, puesto que ella quería encontrar otra forma que no fuese esta. Los científicos creían que si lograban guardar toda su civilización dentro de esta sustancia, cuando llegara el fin del universo, tendrían la chance de seguir existiendo luego de que el universo se reiniciara, en teoría. Pero nada fue de acuerdo al plan. Ishmael tenía dudas, y las constantes advertencias que ella hacía al Consejo de Científicos terminaron por exiliarla de la investigación, y todo procedió de acuerdo al plan. En un principio, las personas se sometieron al procedimiento y en apariencia se mantenía bajo control. Las personas dentro de la sustancia se podían comunicar libremente con las personas fuera de esta, pero en algún punto del procedimiento se salió de control. La comunicación se cortó y esta sustancia comenzó a crecer descontroladamente, devorando todo a su paso y convirtiendo una civilización de dioses en una total ruina infernal.
había aparecido una variante del Punishing Virus que ellos llamaron The Punisher. No había ninguna escapatoria. Esta sustancia cero perseguía a todos por igual. No importaba si estos se teletransportaban o si intentaban viajar en el tiempo, siempre los encontraba y los devoraba. Y es que esta sustancia no solo devoraba cosas tangibles, sino conceptos. Simplemente no había escapatoria. Al ver que su civilización estaba condenada, muchos intentaron viajar al pasado a advertir de lo que estaba sucediendo al Consejo de Ciencias, pero nadie nunca volvió. Toda comunicación se perdía luego de ser enviados al pasado. Una larga fila de más de 300 personas desapareció luego de iniciar su viaje al pasado, y le tocaba el turno a Ishmael. Ella decidió intentarlo y durante esta travesía logró dar con la puerta. Más tarde, este evento le serviría para guardar en ámbar todo lo que quedaba de su civilización, esperando en algún momento encontrar una forma de volver a traerlos a la vida. La puerta es un concepto interesante. Se podría decir que es el último gran filtro de civilizaciones, personas o entidades. Una construcción aparentemente hecha por seres de dimensiones superiores, a los que solemos referirnos como ellos. Utilizada como medio para filtrar o testear a quien quiera que pase por ella, con el fin de determinar si son dignos de seguir existiendo como algo superior o simplemente ser desechado como información útil para la creación de algo más. Pero antes de poder llegar a esta puerta, primero se ha de someter a un largo proceso de filtrado a partir de un agente diseñado por estos seres superiores. Contaminación del caos, sustancia cero, Punishing Virus. En cada uno de los posibles universos se le ha conocido con diferentes nombres. No obstante, su fin es el mismo: poner a prueba todo aquello que se ha atrevido a ambicionar el infinito a partir de un memético contaminante. Durante todas las civilizaciones y todos los universos, la manifestación de este agente empieza con un simple requisito: trepar en la escala de Kardashev. Toda civilización que avance lo suficiente en términos de manejo de energía, eventualmente tendrá que enfrentarse a esta dura prueba antes de llegar a la puerta. De una forma o de otra, siempre empieza con el manejo de la energía más eficiente conocida, la energía de punto cero. Todo aquel que pueda pasar por la puerta y superar el desafío, le espera una dimensión mucho más grande de la realidad, escapando de todos los grilletes físicos, convirtiéndose en ellos. Sin embargo, los que no puedan afrontar la prueba pasarán por la puerta como simples desechos de información que se irán apilando en una torre capa por capa, siendo reciclados como mero combustible para el comienzo de un nuevo universo y una nueva civilización más allá de la muerte térmica. Pero, ¿por qué el Punishing Virus apareció tan pronto en nuestra línea temporal frente a otras líneas más avanzadas? La respuesta a este interrogante se encuentra en otra línea temporal donde existía otra variante de este virus, producto del memético contaminante. El virus que azotaba esta otra línea temporal que estaba siendo filtrada y casi aniquilada se le llamó contaminación del caos. En esta capa ya habían llegado lo suficientemente lejos tecnológicamente como para construir máquinas tan avanzadas que permitían viajes a través del tiempo. Y fue esta máquina uno de los focos centrales de infección luego de que el memético contaminante entrara por uno de los reactores. Este memético infectó dicha cápsula del tiempo sin que los humanos se dieran cuenta, evolucionando con cada uso. La contaminación del caos se fue creando y expandiendo en forma de heterómeros, como cristales que fueron tomando la forma de lo que se conoce como la torre hetero. La contaminación del caos se esparció por toda la civilización, destruyéndola en el proceso. Buscando una solución, un grupo de vanguardia decidió invadir la torre para obtener información del núcleo de la torre o fundirlo si fallaban. En este grupo se encontraban dos personajes muy importantes, Dominic y Nemo. Y aquí entra en escena otra entidad importante,
La contaminación del caos necesita un administrador que lo dirija, un responsable que se encargue de esparcir el virus. Este es llamado Agente Cero, una conciencia que nació de la propia memética. Durante la operación, se hizo uso de una llave creada por Dominique que funciona como un extremo extractor y uno receptor para poder obtener el núcleo dentro de la torre. Esta llave fue hecha con los estudios que se realizaron a los cristales heterómeros obtenidos de la cápsula del tiempo antes de transformarse en la torre hetero, razón por la cual estaban hechas de los mismos componentes. El Agente Cero, buscando la vulnerabilidad del grupo para robar la llave, lo que le permitiría ampliar los alcances de la puerta, hackea el extremo receptor para abrir una grieta y enviar a Dominique hacia un limbo del caos llamado la niebla, sin que nadie lo previera. Nemo, que tenía el lado extractor, usa la llave en el núcleo, produciendo que éste se fundiera y explotara, tragándose a todos dentro de la niebla, incluido el Agente Cero. Dentro de la niebla, Dominique desaparece y Nemo descubre que una semilla del núcleo de la torre, que también contenía al Agente Cero, fue extraída gracias a la llave y es esta la que les permite salir de la niebla e investigar la forma de llegar a la puerta. Sin embargo, Dominique nunca fue encontrado. En algún punto de toda esta travesía, el Dominique de esta línea temporal se las arregló para mandar información al Dominique de nuestra línea temporal, con datos relevantes sobre todo lo relacionado al contaminante del caos, el memético contaminante, los reactores de punto cero, dispositivos Inver, etc., lo cual le da al Dominique de nuestra línea temporal todas las herramientas para estar preparado cuando llegue el virus a nuestra era. Aquí es posible presumir que la creación del reactor de punto cero se adelantó 30 años gracias a esa información. Dominique de nuestra era ya sabía que aparecía el memético contaminante cuando se pusiera en funcionamiento el reactor, por lo que decide partir al reactor 1 cuando éste fuese puesto en funcionamiento. Dentro del reactor 1 después de la explosión, Dominique de nuestra era entra pero nunca sale. Tampoco encuentran cuerpos. Aprovechando la información que tenía de antemano, decide interceptar el memético y separarlo del virus, encerrando al Agente Cero de nuestra época en Gestalt junto a una digitalización de su propia mente, detrás de un muro de datos impenetrable. Esto dejó al Punishing Virus como un cascarón vacío que recorrería el mundo tratando de encontrar a un nuevo Agente Cero, infectando tanto máquinas como humanos, pero siendo una versión mucho más manejable para que los humanos pudieran combatirlo. Del otro lado, Nemo, con la llave que contenía el núcleo de la torre, decide utilizarla para viajar a nuestra línea temporal a través del Puente de los Sueños, para encontrarse con Kilgore Trout, un psiquiatra que era famoso en la Edad de Oro y con quien había estado en contacto por medio de mensajes a través del tiempo. El plan inicial de Nemo era contactar con el Dominique de nuestra era, pero al no poder hacerlo ya que nadie prestaba atención a este tipo de mensajes raros del futuro, solo Kilgore se tomó en serio sus mensajes, por lo que deciden idear un plan juntos. Unificar sus mentes como una forma de crear una conciencia capaz de arrebatar el control del Agente Cero de su línea temporal. Aquí nacerían otros dos personajes importantes en los eventos siguientes. La creación de Vonnegut como una amalgama de muchas conciencias a partir del proyecto Xtila y el nacimiento de una heterocriatura llamada Caos. Nemo atraviesa el puente y llega a la Edad de Oro por medio de una grieta que se encontraba debajo de Costelia, precisamente el día cuando se estaba iniciando el reactor de punto cero número 1 antes de la tragedia. Nemo, por miedo a traer al contaminante del caos a nuestra era, decide dejar la llave en el puente. Pero lo que él no sabía es que había dejado el túnel abierto, lo que aprovecharía el Agente Cero de su línea temporal para poder invadir nuestro mundo. Esto aceleraría la aparición de la Torre Hetero en nuestra era, la cual se esperaba para muchísimo tiempo después. Y con la aparición de esta torre,
el agente cero de la otra línea temporal estaba listo para aparecer. Sin embargo, cuando ésta llega, un constructo del escuadrón Grey Raven de nombre Lee logra hackear el núcleo de la torre Hetero, cambiando su funcionamiento de generar Punishing Virus a destruirlo. En ese momento, el agente cero contó con la mala suerte de aparecer en el momento menos apropiado y es destruido por el núcleo de la torre Inver Hetero. Sus restos caen en la marea roja, lo que acabaría evolucionando en una figura de niña llamada Cradle. En este momento comienza el desarrollo del apocalipsis de nuestro mundo, pero eso quedará para un próximo video. Este ha sido el origen del Punishing Virus, y como un entramado de múltiples universos, no son más que un patio de juego para seres abstractos de dimensiones superiores que gustan de poner a prueba los límites de las civilizaciones, observando si hay seres lo suficientemente fuertes y valientes como para aventurarse más allá del infinito. Espero que este video haya sido muy informativo y del agrado de todos. Si les gusta este contenido, no se olviden de suscribirse, dejar tu me gusta y comentario para seguir apoyando al canal. Y si gustan de impulsar más nuestros contenidos, los invito a todos a unirse como miembros. Nos estaremos viendo próximamente, comandantes. ¡Chao, chao!